para que Iván vea el partido. Está en Montevideo. Sí, pues Iván está en Montevideo. Papá, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy día vamos a estudiar los evangelios sinópticos, por qué se llaman así y esas cosas que enriquecen tanto. Como recordaba en la semana a mi querido profesor del Instituto Bíblico, Hugo Rojas Domínguez, que ya está contigo, él dijo que el que estudiaba la Biblia tenía que versar de historia, de arqueología, de lengua y de tantas cosas más. Permite que nuestro conocimiento de la Biblia no sea simplemente los versículos, sino que todo lo que la acompaña, para que cuando tengamos que defender nuestra fe y tengamos que defender la palabra seamos llenos de argumentos y que puedan ver que los hijos de Dios somos gente que sabe, que estudia y que valora la palabra del Señor. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar de los evangelios sinópticos. Eh, ya la semana pasada, déjenme compartir la pantalla. Bien, ahí está la pantalla compartida. Como vimos la semana pasada, ahí sí, listo. La semana pasada vimos que el Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia y es la base doctrinal del cristianismo. También aprendimos que fue escrito más o menos entre el año 45 y el 110 después de Cristo. Hay muchas corrientes, algunos dicen que fue del 45 al 100, otros dicen que fue del 50 al 100, otros dicen que incluso fue del 70 al 200, pero esta datación es más o menos la que yo concuerdo en base a lo que he podido estudiar y a otro material que he recopilado. En el Nuevo Testamento se cuenta la venida de Jesús a la tierra y la expansión del cristianismo por todo el Próximo Oriente, el norte de Europa, de África y de Europa. Las profecías mesiánicas aquí se cumplen todas. Todo lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento aquí se cumple. Los escritores son muy pocos y todos fueron contemporáneos y conocidos entre sí. Pues eran 8, máximo 9 escritores y todos ellos se conocían entre sí. Su canon recién fue establecido cerca del siglo IV en Occidente y las iglesias orientales lo vinieron a cerrar en el siglo V. A diferencia del Antiguo Testamento que se cerró relativamente pronto, ya en Hapni en el año 70, esto no, se demoró mucho. Hubieron muchas listas, hubieron mucha gente que intervino, muchas recopilaciones y costó armarlos un poquito más. Bien, como introducción a un evangelio sinóptico, estos ofrecen una visión muy parecida entre sí del ministerio de Jesús. Juan muestra otros hechos que no son contados en este grupo. Y esa es la gracia de Juan. Juan da detalles que no se dan en los evangelios sinópticos. Juan da incluso mucho más detalles precisos. Uno puede entender fechas, uno puede entender lugares solamente estudiando Juan más que con los evangelios sinópticos. Es más, el evangelio de Juan es mucho más cronológico que esto. Y se presume que uno de ellos, que ya lo vamos a aprender, marcó el estilo con el que se escribieron los demás. O sea, hubo uno y los demás evangelios sinópticos ocuparon la misma forma de escribir ese evangelio para redactar los otros dos. Así que vamos a descubrir la importancia de un evangelio que a veces nos pasa súper desapercibido. Bien, lo que vamos a ver hoy día, lo que son los libros sinópticos y el análisis puntual de los libros. Bien, lo que son. Los evangelios sinópticos contienen la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Estos fueron escritos en fechas distintas y en contextos distintos. Estamos hablando de que el Evangelio de Lucas fue escrito para contarle a una determinada persona las cosas que habían pasado con Jesús, con Pedro y con Pablo. Cuando, cuando escribe de la segunda parte que son los hechos de los apóstoles. Marcos escribe para la comunidad judía dispersa, para la comunidad romana, perdón. Pablo escribe para la gente de Roma, perdón, Marcos escribe para la gente de Roma. Y Mateo escribe para todos los judíos que están dispersos por el imperio. Entonces cada uno tiene un enfoque particular, pero todos nacen de un punto en común. Bueno, como les acabo de nombrar, los libros que componen esta sección, esta subsección, digámoslo así, del Nuevo Testamento, son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué puse Juan? Mira, es Lucas. El origen del término.
El término sinóptico proviene de las raíces griegas uop, que significa sin, y opsis, que es ver. Sinopsis significa que ver todo junto. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden verse juntitos, así como en columna, o también de forma horizontal o de forma paralela. ¿Por qué? Porque tienen contenido muy, muy, muy similar. Por eso se les dice sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Por este caballero. Un biblista alemán, Johann Jacob Griesbach, presentó su libro Sinopsis sobre los tres evangelios mencionados. Lo que hace este biblista es ordenar así en columnas los tres evangelios sinópticos. Y por eso de ahí viene el nombre, porque se leen así como estructuralmente muy, muy parecidos. Y así se expusieron que eran muy semejantes y también las diferencias que había. Nadie lo había hecho. Nadie le había puesto nombres a esta subsección. Griesbach fue el que le da este nombre. Y todo el mundo le empezó a decir sinópticos, a todo ello. Gracias a lo que dijo Griesbach, todo el mundo empezó a llamarle los evangelios sinópticos por su obra, que incluso todavía se referencia mucho en los institutos bíblicos, se estudia, estos libros se pueden conseguir. Bien, a ver, déjenme admitir a alguien, no sé quién es. Evelyn, entró. Bien, aquí viene algo que se llama el problema sinóptico o la cuestión sinóptica. Y aquí quiero que pongan un poquito de atención. El, eh, el hecho de que sean tan parecidos estos evangelios lleva obligatoriamente a investigarlos profundamente. ¿Por qué son tan iguales? ¿Por qué se parecen tanto? Pues, esta pregunta que dicen, ¿por qué se parecen tanto? ¿Por qué son tan iguales? ¿De dónde provinieron? ¿Que se pusieron de acuerdo? Si incluso se escribieron en contextos, incluso en lugares totalmente distintos. ¿Por qué son tan iguales? Y entonces los biblistas empezaron a buscar cómo resolver esta cuestión o este problema. Eh, Primero se ocupó el estudio crítico del texto. El estudio crítico no es que lo critiquen, se llama estudio crítico a cuando tú estudias el texto palabra por palabra y no por contextos. Por ejemplo, en la actualidad se está ocupando para las nuevas traducciones bíblicas la crítica textual que se llama, en la cual tú traduces palabra por palabra y después vas armando la estructura del texto llevándolo a tu idioma. Eh, por ejemplo, una Biblia que nosotros ocupamos diariamente, la NBI se construyó de ese modo, fue una de las primeras versiones en español en construirse de ese modo. La nueva traducción viviente se escribió se tradujo de ese modo. La palabra de Dios para todos se tradujo de ese modo. Y bueno, para los que estudiamos la Biblia un poco más en profundidad, la Biblia textual es así. La Biblia textual tiene un lenguaje muy académico, muy tosco incluso. No así con nuestra querida Reina Valera, no así con la antigua Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas se reparó. Eh, bueno, y la Reina Valera 2020, que se supone que debiera llegar a fin de año, que no lo creo, empieza a ocupar el modelo crítico de traducción textual. Entonces, espera, hay una pregunta. ¿Sí? Es una pregunta acerca de las versiones bíblicas. ¿Cómo se hace cada una? Me refiero a que deben traducir de nuevo según cada versión. Sí y no. Existen manuscritos disponibles. Hay un montón de manuscritos que tú puedes utilizar para hacer traducción. Obviamente no te van a pasar el papelito antiguo, ¿no? Sino que son libros que recogen lo que dice esos manuscritos más antiguos. Esos están traducidos al idioma antiguo como tal. Por consiguiente, el griego que se lee ahí no es el griego actual, el hebreo que se lee ahí no es el hebreo que nosotros hablamos, bueno, que se habla ahora en Israel, para nada. Entonces, en base a eso, tú vas traduciendo palabra por palabra en el método de crítica textual y en el otro método contextual vas traduciendo contextos.
Por ejemplo, no sé, vas a agarrar una historia y armas toda una historia y en base a eso la traduces. Algunos parten de otras versiones. Por ejemplo, todas las reinas Valera son revisiones de una reina Valera anterior. Por ejemplo, la 1909 es una revisión de la 1862. Eh, la Biblia del Cántaro es la revisión de la Biblia del Oso. Y así, la Reina Valera 60 es la revisión de la 1909. La Reina Valera 95, revisión de la 60. Y así, excepto la 2020, que no. Que es una revisión más una corrección de textos de la Biblia del Oso. Por eso es un poco más precisa. Eh, y así. Pero por ejemplo, no sé, la NBI es nueva. La NTV es nueva. Cada una parte de cosas puntuales, de manuscritos puntuales. Por ejemplo, lo maravilloso que tiene la NTV es que son los manuscritos más antiguos que hay en el mercado. Son muy antiguos, son muy buenos, están muy bien hechos, muy bien cuidados, perdón, pero la traducción al español, porque la nueva traducción viviente nació en inglés, entonces la nueva traducción viviente en algunos trozos traducen del inglés y en otros trozos traducen de los idiomas originales. Entonces eso hace de que por mejorar la idea pierda un poco de fuerza el texto. Cosa que la NBI no ha querido traicionar, no es que yo la defienda. Igual tiene problemas de demasiada textualidad. Por ejemplo, cuando están hablando de las pieles en el tabernáculo, pone piel de delfín. No habían delfines por allá. Pero, cosas así. ¿Qué opino de la traducción en lenguaje actual? Fue bastante bueno, es un buen intento, pero no es mala, no es una mala traducción. Incluso alcanzó para traducir los deuterocanónicos. Entonces no es tampoco una mala traducción en cuanto a esfuerzo, pero no es para niños y para gente que, por ejemplo, para evangelismo sirve por su lenguaje mucho más fluido, pero para ya un estudio un poco más serio, mm, yo no la recomendaría. Yo, ex Montenegro. Prefiero aventurarme con ese grupo de traducciones que vienen de los formatos perdón, de los códices más antiguos. No sé, por ejemplo, la nueva Biblia de las Américas, la NBI, la NTV, o la Reina Valera revisada, que también es un buen intento, o la Reina Valera Gómez, si es que la logran pillar, porque está súper escasa en Chile, ¿no? Se ha visto hace más de un año. Y eso, ¿bien? Entonces, volviendo al tema, cuando todo este estudio crítico del Evangelio, se estudió el cristianismo primitivo, se estudió el Jesús histórico, y todas esas cosas confluyeron para tratar de responder esta duda enorme que generó en esa época, que fueran tan iguales. O sea, Griesbach, cuando dispone en su libro Los Evangelios de este modo, provocó tal revuelo de que todo el mundo quiso saber por qué se veían tan iguales. Incluso algunos dijeron que eran el mismo con otras palabras. Eh, y entonces el grado de veracidad histórica de cada una de estas hipótesis iniciales iba a afectar de forma significativa la validez de todos los estudios y incluso iba a afectar las traducciones, cosa que ha pasado. Sabemos mucho que, por ejemplo, las Biblias católicas lamentablemente son simples traducciones de la Vulgata. Recién la Biblia de Jerusalén vino a arreglar un poco, y ojo, que los católicos tienen acceso a códices exageradamente buenos. El Códice Vaticano y el Códice Alejandrino son propiedad del Vaticano y son los mejores y los más antiguos y los tienen ellos. Entonces como que, ¿por qué siguen traduciendo de la Vulgata si tienen lo mejor? Entonces, bueno, cosas que pasan con la traducción. Eh, ¿Qué pasó con el problema? Mire, ahí les dejo. Mira, esto es básico. Ahí tiene una tabla básica de cómo se leen los evangelios sinópticos. Miren, la Anunciación se lee Lucas, el nacimiento, pero fíjense, todo se corresponde. Tienen muchas cosas muy similares. Toda la vida de Cristo está ordenadita y con su respectiva correspondencia en los evangelios sinópticos. Pero fíjense que hay un montón de cosas que no están en Juan y cosas que están en Juan que aquí no están. Bien, el Evangelio de Marco es el más corto. Miren, empezaron así a contar. Se fueron aislando así de fino.
El Evangelio de Marcos es el más corto con 661 versículos. El material de Marcos se encuentra casi íntegramente en Mateo, en Lucas o en los dos. Marcos tiene solo 30 versículos propios que no se encuentran ni en Lucas ni en Mateo. El Evangelio de Mateo tiene 1068 versículos y contiene sustancialmente a todo Marcos, menos 40 versículos. Mateo tiene solo 330 versículos propios. El Evangelio de Lucas tiene 1149 versículos y de los que 350 son coincidentes con Marcos y 548 son propios. Mateo y Lucas tienen 235 versículos en común que no se encuentran en Marcos. La llave para entender el problema sinóptico en Marcos. Marcos es el evangelio fundamental en los evangelios sinópticos. Es ahí donde parten todas las investigaciones y todas las vueltas. Y lamentablemente el que más pedazos le faltan. Ya lo van a ver por qué. Miren, quiero dejarlos con este videito, a ver si se me activa. Me avisan si se escucha por el chat, ¿ya? Yo les voy a poner el video para que les quede más claro lo que yo les acabo de explicar. ¿Ven? Es un video cortito, dura como 2 minutos, pero les va a ayudar. Me avisan si se escucha. Las fechas de los evangelios. Esta diapositiva presenta gráficamente algunas de las fechas y eventos más importantes del primer siglo, incluyendo cuándo fueron escritos los evangelios y la relación entre estas narrativas. La mayoría de los investigadores ubican la fecha de la muerte de Jesús durante la Pascua del año 30. Los libros más antiguos del Nuevo Testamento, las cartas escritas por Pablo, fueron compuestos en la década de los años 50. A mediados de los años 60, Santiago, Pedro y Pablo sufrieron el martirio. Pedro y Pablo posiblemente murieron durante la persecución de la iglesia en Roma por parte de Nerón. Es posible que la muerte de estos importantes líderes de la iglesia motivó a que se escribieran las narrativas sobre la vida de Jesús. En el año 70, el ejército romano destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo, dando fin de manera efectiva a una rebelión judía en contra del imperio que ya llevaba 4 años. Aunque algunos expertos no están de acuerdo, la mayoría de investigadores creen que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse alrededor del año 70. Este consenso entre los expertos afirma también que los evangelios de Mateo y Lucas se compusieron independientemente el uno del otro en algún momento en la década de los 80s o 90s en el primer siglo. Ambos usaron una copia escrita del Evangelio de Marcos como fuente material para sus propias narrativas. Además, porque Mateo y Lucas contienen grandes cantidades de materia común que no se encuentra en Marcos, la mayoría de los investigadores afirman que ambos evangelistas también tuvieron acceso a una colección de enseñanzas de Jesús, la cual incorporaron a sus obras. Esta fuente de mensajes se conoce como Q y posiblemente se compuso en la década de los años 40 o 50. Esta explicación sobre los orígenes de los evangelios de Marcos, Mateos y Lucas indica por qué son tan similares, pero al mismo tiempo tan distintos. Esta convicción teórica se llama la hipótesis de las dos fuentes, porque se ve que Mateo y Lucas han usado dos fuentes escritas, Marcos y Q. El Evangelio de Juan surge como una tradición literaria independiente que no está directamente conectada con la tradición sinóptica. Esto explica la mayoría de las diferencias entre Juan y los sinópticos. La narrativa joánica se sostiene en tradiciones orales y posiblemente escritas que fueron transmitidas desde las primeras décadas del cristianismo. Esta exploración de las narrativas de la pasión en los 4 evangelios
presupone esta aclaración sobre las fechas y las relaciones entre los evangelios. Así, comenzaremos los comentarios con la narrativa de Marcos. Luego discutiremos cómo Mateo y Lucas adaptaron Marcos y finalmente consideraremos la narrativa de Juan. Bien. ¿Lograron escuchar algo? ¿Sí? Porque al final moví el micrófono hacia el computador. Ya, les cuento. Antes de seguir, yo discrepo con las fechas que da la persona que habla. ¿Por qué? Y se los voy a explicar. Marcos, si bien es el primer evangelio que se escribió, históricamente lo más probable es que haya sido escrito incluso antes de que empezaran los mensajes, los viajes misioneros de Pablo, porque Pablo los referencia. Mateo, que fue el que lo escribió, murió murió incluso antes que, se dice que incluso pudo haber muerto antes que Pablo y Pedro. Por consiguiente, tendría que haber escrito su evangelio antes de los años del 60 antes de Cristo. Lucas es contemporáneo de Pablo. Por consiguiente, si es contemporáneo de Pablo, tendría que haber estado, pues cuando describe los hechos de Pablo, Pablo muere aproximadamente en el 63 después de Cristo. Entonces Lucas fue contemporáneo de Pablo. Por consiguiente, no pudo haberse escrito después de la muerte de Pablo. Y la fuente de dichos llamado Q es la de la tradición de toda la gente que estuvo con Jesús y de la primera generación de cristianos. Bien. Espera. La fuente Q, que es la que estábamos hablando, el documento Q, evangelio de los dichos, o simplemente Q, que viene del alemán Quelle, que significa fuente. Esta colección hipotética de dichos de Jesús, aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del evangelio de Mateo y de Lucas. Q es como el material común, es como la tradición oral que había de Jesús. Y que, bueno, se encuentra en Mateo y Lucas y que no puede hallarse en otra fuente escrita, como el evangelio de Marcos. O sea, el evangelio de Marcos tiene una visión y Q son toda la tradición popular de Jesús. Mateo y Lucas se componen de estos dos. Y como este texto antiguo, asumamos que es texto, está basado en la tradición oral de la iglesia primitiva y contiene los dichos de Jesús. Junto con la de la prioridad de Marcos, la hipótesis Q fue formulada por ahí por el año 1900 y uno de los fundamentos de la escuela moderna del Evangelio. Por eso es importante que ustedes la entiendan. ¿Por qué les digo esto? Sobre todo los que venimos de tradición pentecostal, nuestro conocimiento de los evangelios viene de escuelas más antiguas como la metodista, la episcopaliana y la presbiteriana, que no consideran Q como válido, a diferencia de los presbiterianos modernos, congregacionalistas, o los bautistas, que lo consideran fuente fundamental, y obviamente los luteranos. Nuestra hipótesis moderna del evangelio es textual, y es por eso la fidelidad ante todo. Marcos es la piedra base de los evangelios, así es. Olvídense de Juan. Marcos es el importante. Mateo se basa en Q y en Marco. Lucas se basa en la tradición, él lo dice en el que al comienzo de su evangelio, y en este Marcos que ya estaba escrito. Bien, existen varias hipótesis, como les dije. La hipótesis de las dos fuentes, que es la más común, habla de que Mateo y Lucas se basaron en Marcos para escribir, se escriben sus evangelios, y la doble tradición habla de que ocuparon solamente, a ver, ¿cómo se lo explico? La hipótesis de las dos fuentes es que utiliza la hipótesis de Marcos como punto basal para esto, y Lucas y Mateo ocupan Marcos como fuente literaria, pero también pueden ocupar esta fuente Q para resolver algunas cosas que les hayan faltado.
Por ejemplo, estas cosas que no están en Marcos las tiene Q. Y es por eso que Mateo y Lucas se arman de Q. Y existen varias hipótesis más, obviamente, que no la de Griesbach, que habla de los dos evangelios, que define que la triple tradición, en que Marcos sirve como fuente literaria para las partes en que acuerdan Lucas y Mateo, y la doble tradición postula que Lucas utiliza como fuente literaria a Mateo. ¿Bien? O sea, Lucas, aparte de Marcos, ocupa a Mateo. Esa es la de Griesbach. La de Farrer postula que Marcos es el más antiguo para la tradición y a Mateo como fuente de Lucas para la doble tradición. Los agustinos, no es porque se llame San Agustín, sino que viene de la escuela agustiniana de traducción, que es católica, es la más cercana al pensamiento de los padres apostólicos y sostiene que la originalidad de Mateo para la triple tradición, a ver, ¿cómo se lo explico? Él dice que Mateo es el original y que fue el que apoyó a Lucas. Bien, yo sé que es enredado, pero tranquilo. Después lo leen con más calma. Y cualquier duda me preguntan. ¿Ya? Hasta ahí todas las dudas del mundo, ¿cierto? ¿Sí? Todo esto se traduce de la siguiente forma. Marcos es la base de Mateo y de Lucas, y para las cosas que no salen en Mateo, perdón, que no salen en Marcos, se apoyaron en la tradición oral de la iglesia primitiva, este documento Q o Q, simplemente. Bien, que existe como tal, es un papiro, existe como tal. Y que gracias a que se descubrió este Q por ahí en el norte de Israel, que tenemos acceso a él y podemos mejorar los evangelios en las tradiciones protestantes. Bien, sigamos. Los libros que forman, sí, es enredado y hay que darle una vuelta, sí, es súper enredado. Yo se los puse como cultura general, como un baño, no lo profundicé, porque esto es quebrador de cabeza, de verdad que es súper duro, porque esto incluso es material de especialización. Estamos hablando que cuando tú te especializas en traducción bíblica, existen dos divisiones incluso. Existen los que se van a especializar en traducción bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y cuando tú te especializas en el Nuevo Testamento, tienes que entender Q, tienes que entender otras cosas basales y tienes que empezar a entender las diferencias de griego y otras cosas más de léxico. Entonces es aún mucho más enredado, pero yo se los quise poner. ¿Por qué? Porque todos piensan que como es súper importante, es súper histórico, Mateo es el importante. Algunos le dan mucha importancia a Lucas porque es como muy Pablo para sus cosas, pero no. El evangelio primordial es Marcos. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento como que nos sacamos el error y pudimos conocer mejor a Esdras? Ya, mi idea es que podamos conocer también mejor y apreciar mejor a Marcos. Mateo, vamos a empezar ya con las fichitas de los libros. Bien, posiblemente escrito entre el 64 y el 70 después de Cristo. Posiblemente, porque hay un descalce con las fechas. Se dice que murió primero que Pablo. Pablo por el descalce de fecha. A ver, para que entendamos los descalces de fecha. Existe el calendario juliano y el gregoriano. Hasta 1530 y algo, nosotros en Occidente ocupábamos el calendario juliano, que era el que ocupaba el Imperio Romano. Y cuando pero que siempre estaba desfasado un día y medio. Entonces ese cúmulo de días y medio, cuando se dieron cuenta del problema, tenía cerca de 37 o 38 años de desfase. ¿Qué es lo que hicieron? El Papa Gregorio, por eso gregoriano, dijo ya, el 31 de diciembre terminamos con el calendario juliano y nos saltamos 4 años para poder ajustar y vamos a hacer que febrero cada 4 años tenga un día más. Y se arregló, entre comillas, porque igual la Tierra está perdiendo, creo que por año pierde un cuarto de día, por eso cada 4 años se agrega un día, pero se estaría perdiendo incluso un poco más, por consiguiente se estarían perdiendo cerca de 7 u 8 horas por año aparte. Entonces, por la vuelta de la Tierra, e incluso, por lo que leí,
El terremoto del 2010 en Chile pudo haber provocado que se perdieran incluso 7 segundos más por año, porque la Tierra se movió de su eje unos cuantos centímetros, y eso cambia la medición del tiempo. Bien, de verdad que es una cuestión loca. Por eso también se descalzan los años. ¿Ya? Posiblemente entre el 64 y el 70, después de que esto puede haber sido escrito Mateo y atribuido a Mateo. Pudo haberlo escrito Mateo como pudo haberlo escrito uno de sus discípulos. El objetivo era mostrar las obras de Jesús a un grupo de devotos cristianos opuestos a judíos gentiles. ¿A qué se refiere esto? Porque habían facciones en la iglesia primitiva. Los gentiles y los judíos gentiles que se habían convertido. Entonces, este tipo de problemas se daban mucho entre los cristianos judaizantes y los gentiles. Entonces Mateo fue escrito para esa gente, para los cristianos devotos que se habían opuesto a estos judíos gentiles que tenían la pelea, para ellos fue. Y eso también ha hecho de que se hayan escrito en arameo, para que todo el mundo lo pudiera entender. La primera parte del Evangelio de Mateo habla de la genealogía y el nacimiento del Mesías Rey. Bien. Lo primero que vemos en esta parte es la genealogía del Mesías, así perfectamente ordenada y estructurada, que va del capítulo 1, versículos 1 al 17. De verdad que está súper ordenado, es súper lindo como se va enlazando, e incluso es como que muy perfecta, numéricamente hablando, muy perfecta. Y eso es muy de judíos, porque a los judíos les encanta sumar cosas. Es por eso que existe esta corriente mística judaica llamada Cábala, que también es puro contar números. Entonces, a los judíos les gusta mucho eso. Y es por eso que está muy bien ordenado. Y es lo primero que les muestra. Después viene el nacimiento del Mesías, que está en el capítulo 1, 18 al capítulo 2, versículo 23. ¿Bien? Se traslapa un poco con eso. En la segunda parte habla de los primeros años del Mesías Rey. Lo primero es la adoración al Rey, que está en el capítulo 2, versículo 1 al 12, y la infancia del Rey, que se cuenta entre el 2, del 13 al 23. El nacimiento del Mesías lo puse así separado, pero traslapa esto para no subdividirlo tanto y que no se viera la pantalla tan llena, pero va traslapado. Bien, la tercera parte habla de los preparativos y la inauguración del reino del Mesías como tal. Primero se cuenta el ministerio de Juan el Bautista, que eso lo podemos leer en el capítulo 3, versículos 1 al 12. Después viene el bautismo de Jesús por parte de Juan, que lo leemos en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Después también está la tentación de Cristo ahí muy, muy explicada en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Y después viene el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, ya propiamente tal, capítulo 4, versículos 12 al 25. Después viene la cuarta parte, que es el Sermón del Monte, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ustedes ya lo conocen, es el sermón más famoso de Jesús, y es el que establece las bases de cómo va a ser el reino de Dios en la tierra, y que incluso es el que nosotros como cristianos debiéramos aplicar. Todas las leyes del reino, todos los mandatos que tienen que seguir la iglesia están explicados en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el tratado doctrinal más poderoso que puede tener el cristianismo. Bien, la quinta parte habla de los milagros de poder y de gracia del Mesías, que son contados en todo el capítulo 8 y en el capítulo 9 hasta el versículo 34 más o menos. Después viene esta sexta parte, en la cual Jesús envía a sus discípulos, que se cuenta desde el capítulo 9, versículos 35 y todo el capítulo 10. Después viene esta séptima parte, que ya empieza a hablar de la oposición y el rechazo constante hacia Jesús, y eso lo leemos en los capítulos 11 y 12. Después viene la octava parte, que también se dice que es un sermón también, que son todas las parábolas del reino muy famosas. Mateo las muestra como sermones. Más, Mateo muestra muchos sermones de Jesús. Incluso hay una forma de estudiar Mateo en base a sus sermones. E incluso fue así como yo aprendí Mateo. Hay muchas parábolas del reino en esta parte. Por ejemplo, está la parábola del sembrador,
capítulo 13, versículos 1 al 23. La parábola del trigo y la cizaña, 13, 24 al 30. La semilla de mostaza, súper clásica, 13 del 31 al 32. La de la levadura, que es del 13 al 33. El tesoro escondido, el 13:44. La perla de gran precio, del 13:45 al 46. La parábola de la red, del 13 del 47 al 50. Y la del padre de familia, del 13 del 51 al 52. Después viene la novena parte, que es cuando ya empiezan a rechazar el mensaje de Cristo ya de frente. Primero es rechazado por sus conciudadanos, que está en el capítulo 13, versículos 53-58, que es cuando ya lo rechazan en Galilea. Cuando Herodes de Frentón lo rechaza. ¿Y por qué puse estos dos versículos? Porque esto se da está como aglutinado de aquí para abajo. Después viene, por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista, del 14 del 13 al 12. La alimentación de los 5.000, que es uno de los milagros más espectaculares porque también es público. Jesús hizo muchos milagros públicos, pero hay como una cierta cantidad de milagros que así son muy espectaculares y son muy mediáticos, como por ejemplo la resurrección de Lázaro es muy mediática, la alimentación de los 5.000 es muy mediática por la cantidad de público que había. Eso está en el 14 del 3 al 21. Jesús calma la tempestad, 14 del 22 al 33. Después cuando va a Genezaret, que está en el 14 del 34 al 36, cuando lo rechazan los escribas y los fariseos en el capítulo 15, y cuando lo rechazan los fariseos y los saduceos en el capítulo 16, versículos 1 al 12. La décima parte es otro sermón, pero para sus discípulos. Este es un sermón un poco más íntimo. Y aquí es donde instruye a sus discípulos. Por ejemplo, está la enseñanza sobre la iglesia, que está en el 16 del 13 al 20, que ahí es donde Pedro se lanza su frase de que ¿quién dicen que soy yo? Y todo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y él le dice, es cierto, eso no te lo reveló ni carne, ni sangre ni carne, y por eso tú, Simón, desde ahora serás llamado Pedro, y sobre mí y sobre esta roca, esta es la afirmación, yo voy a edificar mi iglesia. Está ahí. La enseñanza sobre su muerte, que está en el capítulo 16, versículos 21 al 28. Sobre él habla también sobre su gloria, capítulo 17 del 1 al 21. Enseña sobre entregarse a la muerte, del 17 al 22 al 23. Enseña sobre los impuestos en el 17, 24, capítulo 17, versículos 24 al 27. Enseña sobre la humildad en el capítulo 18, versos del 1 al 20. Enseña sobre el perdón en el capítulo 18, del 21 al 35. Enseña sobre los problemas humanos en el capítulo 19, del 1 al 26. Y la enseñanza sobre el reino del capítulo 19 al 27. Capítulo 19, versículos 27 al 20-28. La onceava parte habla de la presentación del rey y su rechazo. Vemos el poder del rey en el capítulo 20, del versículo 29 al 34. Cómo este rey se presenta cuando llega a Jerusalén, cuando inicia ya la semana de la pasión, capítulo 21 del 1 al 11. Cuando purifica el templo, ustedes saben, da vuelta todo, destruye todo. Eso está en el capítulo 21 del 2 al 17. Cuando maldice la higuera, 21 del 18 al 22. Cuando los líderes judíos le pedían señal y todo ese cuento que está en el capítulo 21, versos 23 al 27. También aquí hay un pequeño grupo de parábolas que están en el 21-28 al 22-14. Y hay otras declaraciones súper importantes que están en el capítulo 22, del versículo 15 hasta todo el capítulo 23. Y aquí ya viene la parte como por la cual también Mateo es súper famoso. Es como algunos lo han llamado el Apocalipsis de Jesús, que son estas profecías. Cuando habla de la destrucción del templo en el capítulo 24, del 1 al 2. Cuando sus discípulos lo cuestionan en el versículo 3. Y después cuando él habla cuando le responde estas cosas a sus discípulos, del 4 al 31. Habla también de las señales de su segunda venida. Se recuerdan que dicen que
mm, todas las señales que da y que incluso se han prestado para malas interpretaciones, cuando que va a estar uno en el campo y el otro va a desaparecer, que así van a ser así van a ser cuando vuelva el Hijo del Hombre y todo eso. Eso está en el capítulo 24 del 29 al 31. Las ilustraciones de la etapa final, que es lo que les estaba contando, del 24:32 al 25:30, que ahí sale la parábola y todo ese cuento, y después viene el juicio a las naciones, que es el capítulo 25 del 31 al 46. Esta parte, como les dije, el llamado Apocalipsis de Jesús, porque da profecías súper escatológicas. Este es contenido escatológico, es contenido ya apocalíptico, y de aquí también se agarra Juan mucho para el Apocalipsis, perdón. Después viene la 13ª parte, que es la pasión y muerte del Mesías. Y... Perdón, algo pasó. Ya, ahí sí. La 13ª... Es que eso ya pasó. La 13ª parte habla de la pasión y muerte del Mesías. La última Pascua, que cuando se junta con sus discípulos, la última cena, capítulo 26, del 17 al 30. Cuando lo traicionan y lo prenden, lo toman preso del 26, del 31 al 56. Después cuando está ante el tribunal, y aquí se da toda la vuelta, primero con los fariseos en el Sanedrín, después que Herodes no lo juzga, primero Pilato, después Herodes, después vuelve con Pilato. Todo eso se cuenta en el 25:57 al 27:26. Después viene la crucifixión, que se lee en el capítulo 27, del 27 al 44. Después viene la muerte de Jesús, capítulo 27, versículos 45 al 56. Y después su sepultura, que está en el capítulo 27, versículos 57 al 66. La última parte de este evangelio es el triunfo del Mesías, que está compuesto totalmente en el versículo, en el capítulo 28. Ahí podemos ver cómo se les aparece a las mujeres, se les aparece a sus discípulos, y también la gran comisión con la cual se cierra el libro. ¿Por qué el triunfo? Porque Jesús triunfa sobre la muerte y nos trae también la vida eterna hacia nosotros, y nos libera también del yugo de la muerte. Eh, y también esta gran comisión en la cual nos dice que nosotros vayamos por el mundo haciendo discípulos a todas las criaturas. Bien, de verdad que es un poquito complejo desarmarlo, pero se los traté de estirar y de que lo pudieran ver en su plenitud. Es un evangelio muy rico. Su contenido está pensado mucho para los judíos. Entonces hay muchas cosas que se cuentan para judíos, y cuando uno entiende esto, le encuentra más sabor a Mateo. E incluso las versiones que nosotros tenemos en Mateo en nuestras Biblias siguen siendo imprecisas. La versión de Mateo más precisa en cuanto a contenido y de dónde se saca es la que tiene la Biblia Peshitta. Así que de verdad que es súper... ahí es donde está mejor armado. ¿Por qué? Porque son copias griegas. La única copia aramea de Mateo está contenida en el Peshitta, o el siriaco, que se le llamaba. Entonces, si ustedes quieren conocer el verdadero Mateo, si bien no hay mucha diferencia, en español no hay mucha la diferencia con Reina Valera o con la Biblia de las Américas, pero ustedes saben que están leyendo una copia aún más antigua todavía, y con un lenguaje mucho más preciso que el que se puede leer en las otras versiones de la Biblia. Bien, ahora vamos con Marcos. Marcos fue escrito posiblemente entre el 45 y el 50 después de Cristo. Es el más antiguo, pero por lejos. Fue escrito, miren, el autor es Juan Marcos, que pudo ser o un discípulo de Pedro o su hijo, porque como ustedes saben, Pedro tenía familia, Pedro estaba casado, Pedro hasta suegra tenía. Recuerden que Jesús se la sanó. Entonces, como Pedro tenía suegra, por consiguiente tenía esposa, y si tenía esposa, tenía hijos. Y se dice que Juan Marcos era su hijo. Y entonces el Evangelio de Marcos es la visión de Pedro hecha evangelio. Juan Marcos también es el escribano de las cartas de Pedro. Eh, entonces, todo lo que Pedro sabía de Jesús está contenido aquí. Ustedes están leyendo a Pedro. El objetivo era mostrar el Evangelio a los cristianos de Roma. ¿Por qué? Porque si es que ustedes saben, después Pedro llegó a Roma y vivió mucho tiempo ahí.
Y Pedro en Roma establece que, digámoslo así, se pegó. ¿Me veo bien? ¿Los demás? Marga dice que me pegué. Yo al menos me pegué. ¿En qué sentido? Ah, no. A lo mejor se te pegó a ti, Marga. Sí, lo más probable, Marga, es que tengas el problema porque acuérdate que yo estoy conectado con la otra conexión. Y acuérdate que la de abajo está funcionando medio raro el wifi. Debe ser eso. Sí, lo que pasa es que debe ser eso. Bueno, la primera parte de... Bueno, Marcos es, como ya lo vimos, el fundamento tanto de Mateo como de Lucas. Eso, de verdad que tenganlo ahí en mente para que lo disfruten un poco más Marcos. Pero también les voy a dar otros detalles que hacen de Marcos súper interesante a la hora de estudiarlo. La primera parte habla del ministerio del Mesías. Primero lanza unos antecedentes que están en el capítulo 1, versículos 1 al 13. Después habla del inicio del ministerio de Jesús, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después habla del poder y la autoridad de Jesús, capítulos 1 al 21, hasta el capítulo 3, versículo 12. Después habla de la constitución de los 12 de este cuerpo apostólico, de obviamente que Judas Iscariote después sale de este cuerpo apostólico, ya lo saben, y después, si bien los apóstoles eligen a Matías, pero Jesús se resuelve elegir a Pablo. Y eso se lee en el capítulo 3, versículos 13 al 19. Después viene la actividad de Jesús en palabras y hechos que están entre el capítulo 3, 20 al 5, 43. Después viene el rechazo de Jesús en Nazaret, capítulo 6, versículos 1 al 6. Después viene la misión de los 12, cuando Jesús envía a sus 12 a predicar de dos en dos. Y la muerte de Juan el Bautista, que eso se ve en el capítulo 6, versículos 7 al 29. Después vienen los milagros de Jesús, que están contenidos en el capítulo 6, hasta del capítulo 6:30 hasta el 9:1. ¿Por qué el 9:1? Porque de aquí, por eso tiene un asterisco, desde la transfiguración desde el capítulo 9, versículo 2, hasta bien adentrado el Evangelio, que ahí les voy a mostrar otra señal, es una adición. ¿A qué me refiero yo con esto? Marcos, al ser el más antiguo, no está completo. Les faltan partes. Lo más probable es que lo que se cuenta desde el capítulo 9, versículos para adelante, sea una adición, o digamos, o, una adición que se pudo haber hecho en la época de Pablo en Roma, 60 y algo. Pero como no sé, pero lo más probable es que, entonces, perdón, algunos dicen que pudo haber sido una copia del original perdido, o que pudo haber sido una parte nueva de Frentón, inspirada en lo perdido. Como no se sabe a ciencia cierta, es por eso que de aquí para adelante algunos biblistas dicen que es una adición. ¿Ya? Pero lamentablemente cuesta cotejarlo. Están los supuestos. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia dijeron que a Marco le faltaba este trozo. Y entonces nunca se ha podido encontrar correctamente lo que le falta. Llegaron los manuscritos antiguos con este pedazo, pero como la forma de redactar cambia, se presume que no es el mismo escritor original de la primera parte. Bien, ya con eso en antecedente les cuento que la transfiguración de Jesús ocurre en el capítulo 9 del versículo 2 al 13. Y después viene el final del ministerio de Jesús, que está en el capítulo 9, versículos 14 al 10:52. La segunda parte habla de la actividad de Jesús en Jerusalén ya terminando su ministerio, que es la entrada en Jerusalén, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Después habla de cosas que Jesús hizo en Jerusalén, que está en el capítulo 11 del 12, versículos 12 al 12:44. Perdón, todo el capítulo 12. Y después está esta parte profética que ya vimos en Mateo, que está en el capítulo 13 de Marcos. ¿Qué? Ahora se me pegó. Ahí, listo. Y después viene la tercera parte, que habla de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Primero está el camino a la pasión, que es el 14 del 1 al 31, que es cuando ya cuenta cena y todo eso. Y después viene lo que pasó en Getsemaní, que está en el capítulo 14 del 32 al 42. Después viene su pasión como tal,
capítulo 14, versículos 43 al 15:41. Y después viene la sepultura de Jesús. En la pasión va contenida su muerte y todo eso. Después viene la sepultura de Jesús, que está contada en el capítulo 15, versículos 42 al 47. Después viene la resurrección de Jesús. Ahí ustedes pueden ver dos asteriscos. ¿Por qué? Porque aquí sí que se pone aún más enredada la cosa. Marcos de aquí en adelante sí tiene adiciones. ¿Por qué? Porque incluso hay manuscritos que difieren. Hay manuscritos que de frente no tienen esta parte. Por ejemplo, en la Biblia textual se salta buenos pedazos de Marcos y de frente no tiene lo que sigue. La NBI te avisa que esto es totalmente añadido, igual que la LB, la Biblia de las Américas y la NTV. Las Reina Valera no te avisan que esto está añadido. Por consiguiente, incluso hay algunas versiones de la Biblia que incluso difieren hasta de los versículos. Entonces sí que esta parte del 9, del capítulo 16, del 9 en adelante, está súper enredada. De verdad, aquí sí que hay problemas hasta para traducirlo, porque de frentón esto es añadido. Incluso no se sabe cómo va. De verdad que es como muy, muy, muy enredado entender esta parte, pero les digo que, y les compro con avisar que de ahí para adelante es añadido. 100% añadido y con evidencia que está añadido. Porque hay incluso manuscritos que difieren de ahí en adelante. La resurrección de Jesús se cuenta del 16 del 1 al 8 y después lo añadido empieza en el versículo 9 al 18 y después la ascensión que está en el capítulo 16 del 19 al 20. Marcos es el basal, es el fundamental, pero no es exento de complejidades para entenderlo. Tiene esta escala de añadido y es porque es muy antiguo, de verdad, y como y algunos defendemos que le falten estos trocitos porque lamentablemente se escribió para Roma, estuvo en Roma, y la historia cuenta de que muchos pergaminos y muchas cartas que habían mandado Pablo, que habían mandado Pedro y otros apóstoles a la iglesia de Roma se quemaron con los cristianos en la persecución de Nerón. Entonces de verdad que lo más probable es que Marcos lo hayan tenido que reparar para tratar de salvarlo y que no llegara como está. Eso no le quitaba la idea al Evangelio de Marcos, al revés, a mí en lo personal me provoca un profundo interés porque quiero saber qué es lo que dice, quiero saber más. Entonces a mí en lo personal esto de que le falten pedazos, de que tenga como estos remiendos, me hace querer estudiarlo más, de verdad. Entonces he logrado profundizar en el estudio de todos los evangelios, pero siento que a Marcos le tengo un poco más de cariño junto con Juan. Así que de verdad que ha sido como muy, muy lindo encontrarme con Marcos haciendo esta clase, porque he podido como volcar todo lo que sé de Marcos y se los puse ahí a ustedes. Después viene Lucas. Lucas fue escrito posiblemente entre el 60 y el 63. ¿Por qué? Por lo que les dije, existe este bloque Lucas Hechos. Lucas Hechos son un libro con dos partes. Entonces, y termina con Pablo en Roma, cuando pide ser juzgado directamente por el emperador como es su derecho por ser ciudadano romano. Pues entonces más o menos las fechas coinciden con eso, que Pablo estuvo en Roma entre el 63 y el 64 y muere en el 64. Pedro moriría entre el 65 y el 67. El autor es Lucas, claramente, de eso no hay nada que discutir, y el objetivo era contarle a Teófilo la vida de Cristo y los hechos de Pedro y Pablo. Bien, fue un solo gran libro. Primero hay un prefacio, un prólogo, que es el propósito de Lucas y su método, cuando dice he querido ordenar, he querido contar, he investigado y he ido a las fuentes. Entonces estamos hablando que Lucas, entre el capítulo 1, versículos 1 al 4, está hablando claramente que él ocupó como fuente primaria, pudo haber ocupado como fuente primaria el Evangelio de Mateo, que ya estaba circulando, y este Q, el que le da como más piso a esta hipótesis. Bien, después viene la primera parte del Evangelio de Lucas como tal, que es el nacimiento e infancia de Jesús. Primero está el anuncio de los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús, que se leen en el capítulo 1 del 5 al 56, y el nacimiento e infancia de Juan el Bautista y Jesús,
del 1.57 al 2.52. Recuerden que eran familia. La mamá de Juan era prima de María, la mamá de Jesús. Por consiguiente, eran primos. Pero se presume que vivía por esta parte del Jordán, cerca de Perea, por ahí podría haber estado viviendo Juan el Bautista, y que Jesús estaba en Nazaret, en el norte de Israel. La segunda parte del Evangelio de Lucas habla de la preparación del ministerio de Jesús. Habla primero del ministerio de Juan el Bautista, muy parecido como lo cuenta Mateo, en el capítulo 3 del 1 al 20. Después habla del bautismo de Jesús, capítulo 3 del 21 al 22. Después muestra una genealogía que parte de atrás para adelante, desde Jesús hacia Adán, que está escrita en el capítulo 3, versículos 23 al 38. Y después las tentaciones de Jesús en el desierto, que son contadas en el capítulo 4, versículos 1 al 13. Después de eso vemos una tercera parte que es me pasé en una, que es la actividad de Jesús en Galilea. Primero, el inicio del ministerio de Jesús, que está contado en el capítulo 4 del 14 al 30. Después viene su autenticación de autoridad, que está contada en el capítulo 4, versículos 31 al 6:16. Después viene el Sermón del Monte, que le dice en la llanura, que está en el capítulo 6, del 17 al 49. La historia del centurión está en Capernaum, que está contada en el 7, del 1 al 10. Después viene el milagro del joven de Naín, de la viuda, cuando resucita el niño, que está en el capítulo 7, del 11 al 17. Después las palabras que él dice sobre Juan el Bautista, que están contenidas en el 7, del 18 al 35, que son muy parecidas a lo que Jesús habla en Mateo 11, del 11 al 13. Después viene el encuentro de Jesús con la mujer pecadora, del 7 al 36-50. Después, cuando las mujeres que empiezan a seguir a Jesús, siempre Jesús tuvo mucha aceptación con las mujeres, porque él les dio mucha dignidad. Recuerden que el pueblo judío era súper machista y súper hipócrita. Metimos un gol, parece. Y es que los vecinos de atrás Sí, Alexis, ya, sigamos. Después viene, las mujeres siguen a Jesús, que está contado en el 8, del 1 al 3, porque Jesús, como les devuelve la dignidad, como las pone en su lugar, las respeta, la gente las mujeres lo empiezan a seguir y a querer mucho. Y eso es lo que yo hasta el día de hoy le digo a las que son feministas. Es súper machista la Biblia, créeme. El cristianismo es súper machista, da el extremo de que Jesús le da la dignidad a las mujeres de una forma brutal. O sea, a las primeras que se le aparece. El Nuevo Testamento enseña de que tienes que amar a tu mujer como a ti mismo, de que tu mujer es vaso frágil, de que así tienes que tratarla. Súper machista, de verdad. O sea, un cristiano no puede ser machista, bíblicamente hablando. Después viene la parábola del sembrador, del 4 al 15. Después habla de la luz, del 8, del 16 al 18. Eran muy machistas los judíos, todavía lo son, Iván, todavía. Después viene después Jesús calma la tempestad en el 8, 22 al 25. El endemoniado Gadareno, que es uno de los que Jesús come. Si es que uno analiza, uno de los primeros que Jesús manda a predicar en la historia de la Biblia es el endemoniado Gadareno. Y eso se lee en el 8, del 26 al 39. Y después viene la mujer que toca el manto y la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de esta mujer con el flujo de sangre y todo eso? Que es terrible, yo he leído. Y bueno, yo soy hombre, me cuesta entender eso, pero según lo que he leído, claro, cuando una mujer está menstruando, tiene cierta debilidad. Imagínense llevar tantos años con eso que no para. Y aparte que según la ley judía, una mujer era impura en esos días, entonces imagínense el nivel de impureza y cuántos sacrificios iba a dejar al templo, y aún así no se pasaba. Entonces, la tortura de esa pobre mujer en un ambiente tan machista que ni siquiera podía sentirse enferma de eso. De verdad que... ¡Wow! Y el Señor y ella con su fe toca el manto y se sanó. Miren qué lindo. Y después viene la resurrección de la hija de Jairo, del 8 al 40 al 56. Todo eso se lee ahí. Después viene el viaje a Jerusalén. Durante el viaje a Jerusalén pasaron este montón de cosas.
la enseñanza de Jesús a sus discípulos, que les da un largo sermón del 9, del 1 al 50. Después habla de la hostilidad de los samaritanos, del 9, del 51 al 56. Después, cuando manda y envía a los 70 discípulos, del 10 del 1 al 20. Después nos cuentan la parábola del buen samaritano en el 10, 25 al 37. Después, cuando va a visitar a Marta y María se siente, claro, Marta se sienta a sus pies y María se, no, bueno, siempre me he enredado, pero una de las hermanas se sienta a los pies y la otra vuelta loca haciendo las cosas de la casa, y él le dijo, ella eligió la mejor parte porque la retáis. Eso está en el 10 del 38 al 42. Después viene el Padre Nuestro, del 11 del 1 al 4. Después empieza a enseñar sobre el reino, del 11 del 5 al 36. Después, hartas frases duras a los escribas y fariseos, del 11 al 37 al 54. Jesús tiene después otro cúmulo más de enseñanza en el capítulo 12. Después hace un llamado al arrepentimiento en el 13.1 del 1 al 5. Después la higuera estéril, clásico también que ya hemos visto en los otros evangelios, del 13 del 6 al 9. Cuando sana en sábado, del 13 del día al 17, o sea, estos judíos no querían que ni sanara en sábado, o sea, podían... Era una cuestión absurda, era la forma que ellos tenían de interpretar la ley. Un montón de enseñanzas que Jesús da en parábola, del 13 del 18 al 30. Después el lamento y profecía sobre Jerusalén, que dice, vine a ti como la gallina que viene a juntar a los polluelos debajo de su ala y no me aceptaste, y todo ese cuento. Y claro, y de ahí para adelante como que se marca el punto de inflexión donde ya de frentón Jesús, si bien viene a salvar el mundo, pero ya de frentón ya dijo ya que no, chao. Y eso lo leemos en el 13 del 31 al 35. Después viene otra sanidad en sábado, del 14 del 1 al 6. Más enseñanzas del reino en el 14 del 7 al 35. Después hay varias parábolas que están agrupadas ahí en el capítulo 15 y 16 de Lucas. Más enseñanzas entre el 17 y capítulo 17 del 1 al 10. Después cuando él sana a los leprosos y solamente uno se devolvió, ¿se acuerdan? Ya, está aquí en el 17 del 11 al 19. Y después Jesús da esta sentencia sobre cómo es el reino de Dios y cómo va a venir el Hijo del Hombre, que se lee en el capítulo 17 del 20 al 32. Después viene la parábola del juez injusto, la del fariseo y la del publicano. La parábola del juez injusto, cuando va la mujer y le dice hazme justicia, y el tipo por cansancio se la da. Y la del fariseo y el publicano, que el fariseo devoraba y decía, no, mira, escúchame a mí, mira cómo soy, no soy pecador como este otro publicano. Y el publicano todo arrepentido. ¿Cuál era más sincero? Ahí Jesús estaba hablando del arrepentimiento genuino. Y después viene la bendición a los niños y el joven rico. La bendición a los niños, que dice que nadie que no sea como niño va a entrar al reino de los cielos. Y claro, uno tiene que entender el reino como niño. Cuando no es así, cuando tienen mentalidad de hombre en el reino, o de adulto en el reino, la religión te amarra y vive una vida religiosa. Y bueno, lo del joven rico, eso se lee en el 18 del 15 al 43. Después seguimos con esta cuarta parte del viaje a Jerusalén, que está la historia de Zaqueo, del 19 del 1 al 10. ¿Se acuerdan de Zaqueo, este chiquitito que se sube al sicómoro, al árbol, y de ahí lo ve y Jesús le dice, oye, Zaqueo, ven, baja, que yo voy a ir a cenar a tu casa? Incluso toda la familia y la gente de Zaqueo se logra salvar porque Jesús se va a predicarles. Y eso fue, incluso Zaqueo devuelve las ganancias malavidas. Y bueno, después viene la parábola de los talentos, que es clásica, todo el mundo la conoce, que está escrita del 19 del 11 al 27. Después ya viene Jesús entrando en Jerusalén de frente en esta quinta parte, que está contada en esta parte. Está la entrada triunfal, que dicen Osana, lo que los católicos llaman el Domingo de Ramos, que está en el 19 del 28 al 38. Después el lamento de Jesús sobre la ciudad, pobre Jerusalén, y todo eso, que ha inspirado muchas canciones, que están en el 19 del 39 al 44. Después cuando purifica el templo, ya lo vimos en Mateo, del 19 del 45 al 48. Después la autoridad de Jesús, que está en el 20 del 1 al 8. Después la parábola de los malos labradores que habían matado y todo eso, del 20 del 9 al 18. Cuando hablan del tributo, cuando le hablan de la moneda, le dicen,
¿A quién hay que pagarle el tributo? Es válido pagar el tributo y le querían ahí poner una trampita. Él dice, ¿de quién es la moneda? ¿Quién sale en la cara? El César, perfecto. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso está en el 20 del 19 al 26. Después hay un enfrentamiento con los saduceos. Si no eran los fariseos, eran los saduceos. 20 del 27 al 47. Después viene la ofrenda de la viuda, que enseña mucho del dar de corazón. 21 del 1 al 5. Y después viene este discurso escatológico que lo podemos leer también en Mateo 24. Está contenido aquí. Pero aquí precisa dónde está, Monte de los Olivos. 21 del 5 al 38. El Monte de los Olivos todavía existe en Jerusalén, si está como está. Bueno, lo que va quedando del Monte de los Olivos porque lo han ocupado como cementerio. ¿Por qué? Porque los judíos que creen en la resurrección dicen que el Mesías cuando vuelva va a resucitar a todos los muertos y ellos quieren ser los primeros en verlo. Así dice la leyenda. La sexta parte del libro de Lucas habla de la pasión y muerte de Jesús. Que bueno, está el complot para matar a Jesús, donde ya interviene Judas Iscariote, de que está en el 22 del 1 al 6. La última cena, que está en el 22 del 7 al 38. Getsemaní, lo que ocurrió ahí en el jardín, que está en el 22 del 39 al 46. Su arresto y su juicio, que está contado entre el 22-47 y el 23-25. Y la muerte y sepultura de Jesús, que se cuenta en el capítulo 23, versículos 26 al 56. Después viene esta última parte, que son la resurrección y apariciones de Jesús. Cuando Jesús resucita, cuando se le aparece a un montón de gente, a los discípulos, a las mujeres, y todo eso ya se cuenta en capítulo 24 de Lucas. Bien, queridos hermanos, ahora viene la peor parte de todo, la que todos odian. No hay tarea. No hay tarea. La clase era como muy... Mírenme, yo pensé en darles tarea y los quería hacer investigar un poco más sobre la cuestión sinóptica, pero... No, ya. Les voy a dar descanso por este fin de semana largo, para que descansen y todo eso. Y por esta semana no va a haber tarea. Las tareas comentadas del partido no iban, no. La tarea no es eso. Simplemente no va a haber tarea porque no quiero que esto tampoco se transforme en una carga. Si la idea es disfrutar del estudio bíblico. Bien. Y eso, mis queridos y queridas. Eso, traté de hacerlo en una hora. Es bien complejo el tema, pero lo que hablamos del Evangelio sinóptico al principio, por favor,